Así es, nos cuenta Jefferson Damián Cerrato que se cumplen 25 años del hostigamiento por parte de la guerrilla en el año 1998 al municipio de Jacopí, Cundinamarca. Es un municipio que lleva 50 años más o menos en guerra entre paramilitares y guerrilla. Estamos sorprendidos por una toma guerrillera, la cual duró 2 horas aproximadamente, donde hubo mucha zozobra, miedo, desolación. Cuando se desmovilizaron, el gobierno tenía un plan de restitución de víctimas y de tierras, y eso se cumplió. Y a pesar de que Colombia últimamente los líderes sociales han sido asesinados, en mi pueblo no se ha presentado eso. Uno es paramilitar, ahora es gestor de paz y el líder social. ¿Cómo se llama? Luis Eduardo Cifuentes, Alias. Águila. Germán Fandiño, experto en derechos humanos, nos cuenta cómo está el territorio en estos momentos por parte del conflicto. Bueno, desde el punto de vista histórico, sabemos que el paramilitarismo fue una respuesta al accionar contrainsurgente, es decir, las guerrillas y los grupos subversivos generaron unas acciones de violencia en los territorios orientadas al control territorial y al desarrollo de economías ilícitas, que tuvieron una respuesta por parte de la sociedad que fue el paramilitarismo. Obviamente, en esta espiral de guerra se presentaron vulneraciones a los derechos humanos bastante notorias por parte de cada uno de los bandos, y como ocurre en todos los conflictos, se presentó una degradación del conflicto en la cual los derechos humanos salieron bastante vulnerados. Miles o millones de personas, contando víctimas directas y víctimas indirectas, fueron afectadas por los grupos paramilitares en su operación contra la guerrilla, en su operación contrainsurgente. Ahora, es importante destacar que actualmente no podemos hablar de grupos paramilitares en sentido estricto. Existen unas autodefensas gaitanistas de Colombia, como se han autorreconocido algunos grupos, que principalmente se orientan al desarrollo y la explotación de economías ilícitas, minería ilegal, narcotráfico, en algunos casos extorsión, pero su componente de lucha contra insurgente ya no existe. En este momento tenemos un proceso de paz que se dio hace muchos años, en el cual se garantizaron los 4 principales elementos que se deben dar en un proceso de paz, que es garantizar la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. En este caso, esos podrían ser algunos de los legados del paramilitarismo entendido tradicionalmente. La garantía de los derechos humanos en nuestro país es una tarea pendiente. Y es una tarea pendiente dado que la vulneración de los derechos humanos se puede presentar por parte de múltiples actores. Aquí interviene y tiene un papel muy importante el aparato de justicia, con una impunidad del más del 90% en todo el territorio nacional. En la mayoría de los tipos penales generan un adecuado contexto precisamente para la vulneración de los derechos humanos. Ahora, es importante destacar que la violencia sociopolítica asociada a lo que se ha entendido como el conflicto armado entre las acciones subversivas y las acciones contrainsurgentes por parte de grupos paramilitares, al igual que las acciones subversivas que adelantan los grupos guerrilleros y las acciones que el Estado hace para contener este tipo de organizaciones ilegales, no condensan toda la cantidad de escenarios de vulneración de derechos humanos. Por fuera se quedan otros escenarios como las dinámicas en materia de seguridad ciudadana a nivel urbano, las dinámicas de convivencia ciudadana y, muy importante, la convivencia intrafamiliar. Es decir, la garantía de los derechos humanos es un gran reto del Estado colombiano, que debe convocar a todas las autoridades a nivel urbano, a nivel rural, a nivel departamental, municipal y nacional, y obviamente a todos los actores políticos y sociales. Creo que este es un tema que está bastante pendiente de desarrollo, y muy en particular está pendiente el desarrollo de una política pública en materia de derechos humanos para la protección, garantía y respeto de los derechos de las personas al interior de las familias y en los escenarios de convivencia ciudadana.
Creo que al día de hoy no se puede hablar de reconstrucción social en los territorios inmersos en el conflicto armado, dado que, si bien es cierto, hay unos avances significativos con los firmantes del proceso de paz con las FARC y hay unos avances significativos con las personas que desde el paramilitarismo hace ya varios años hicieron el acuerdo de paz. Todos estos territorios, dada la fragilidad del Estado para cooptar y ocupar estos territorios, generaron la emergencia de grupos armados que han venido apropiándose de las economías ilegales y del control territorial. Además, la paz con las FARC fue una paz bastante inconclusa, bastante frágil, en la cual las disidencias y los grupos armados que llegaron a ocupar estos territorios han venido generando unas olas de violencia que afectan incluso a los mismos firmantes del acuerdo de paz. De esta manera, creo que el proceso de reconstrucción social en territorios donde está el conflicto armado es una tarea pendiente. Se requiere no solamente de la voluntad de los actores armados, sino también de un trabajo bastante significativo con las comunidades para promover escenarios de participación social, de participación política, de desarrollo económico, de generar de mejores dinámicas de convivencia, pero creo que es muy prematuro hablar de ese tema. O sea, se requiere no solamente de la voluntad de los actores armados, sino también de un trabajo bastante significativo con las comunidades para promover escenarios de participación social, de participación política, de desarrollo económico, de generar de mejores dinámicas de convivencia, pero creo que es muy prematuro hablar de ese tema. O sea, se requiere no solamente de la voluntad de los actores armados, sino también de un trabajo bastante significativo. Según el informe que da Indepaz, en lo que va corrido del año se han presentado 123 víctimas de homicidio en Colombia. Con esto me despido y sigan en estudio.